Hola, soy un cristiano reformado y aquí podrás escuchar mis blogs a través de estos podcasts. Hoy entramos en la última parte de la serie sobre el evangelismo, aunque va a llevar varios podcasts. Veremos cómo evangelizar a personas con distintas creencias, tales como los católicos, los ateos, los judíos, los testigos de Jehová y los musulmanes. Hoy empezaremos por el grupo más grande en Latinoamérica, los católicos. Primera de Timoteo 2:5 dice: porque solo hay un Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Cuando vamos a hablar con una persona y descubrimos o sabemos que es católica, no hay tanta apologética que podamos aplicar a la hora de presentar el Evangelio. Estas personas creen que Dios existe, creen que Cristo es Dios y murió, y creen que el pecado es un problema, por lo menos según ellos. Pero la realidad es que no creen con fe, no han llegado al arrepentimiento, ya que sus vidas muchas veces es la misma. Lo que tenemos que lograr es mostrarle a la persona lo que dice la Biblia, porque la mayoría de los católicos nunca han leído la Biblia en sus vidas. Hay algo crucial para evangelizar a católicos en la Biblia. En la palabra, a María, a los discípulos, se los muestra como personas normales. Mientras para los católicos la Virgen María es una mediadora entre nosotros y Dios, la Biblia dice, como leímos antes, que solo Cristo es el mediador. Podemos a su vez mostrar que Pedro, considerado un santo para ellos, tuvo que ser reprendido, no solo por Jesús, sino también por Pablo en el libro de Gálatas. Otra cosa también que yo en lo personal no utilizo porque es un ataque muy directo, es que Pedro tenía suegra, con lo cual estuvo casado. Esto significa que el papado ha sido construido sobre una mentira. Toda esta información la debemos decir con cuidado, ya que la persona se puede llegar a sentir atacada, y siempre mostrándola en la Biblia. Luego que la persona ya está dudando con este tipo de cosas, que ya está atenta a lo que tenemos para decirle, yo le pregunto ciertas cosas en base a la salvación, comenzando por el pecado. Debemos ver si la persona se identifica como pecadora y mostrarle lo que dice la Biblia al respecto, que el pecado nos condena, que nos merecemos el infierno por eso. Algo que va a pasar a lo largo de estas conversaciones es que la persona asienta en todo lo que decís, porque hay cosas que la religión católica también las dice, pero eso no significa que de verdad lo crean. Con lo cual, es crucial mostrarle en la Biblia que todo esto es así, que son verdades absolutas. Luego de esto es cuando viene la pregunta crucial: ¿crees que nuestro pecado puede ser quitado y nos podemos reconciliar con Dios? En este punto, según mi experiencia, las personas católicas empiezan a decir obras tales como ir a misa, el bautismo, ser buena persona, obras las cuales se refutan fácilmente con Efesios 2, 8 al 9. Sin embargo, cuando le mostramos que somos salvos por la sangre de Cristo, la persona siente como diciendo que sí, eso ya lo sabía, pero también como si fuese algo más. Le resta mucha importancia a la cruz, pero sobre todo a la resurrección. La resurrección es algo secundario para el católico, ya que de por sí la tienen a María, y no por nada siempre representan la cruz con Cristo colgado en ella, y no la cruz vacía. Al hacer énfasis en la resurrección, hacemos a su vez énfasis de que Cristo es el único mediador. Por último, debemos hablarle del arrepentimiento y de la fe, marcando de que Cristo murió por nosotros y nos demanda arrepentimiento. Ir a misa, confesar con el cura, rezar el Padre Nuestro, no son cosas que nos quiten el pecado, solo Cristo. 1 Juan 3:5, 1 Juan 4:9 al 10, Juan 3:16, Romanos 5:8, todos estos versículos y muchos más son buenos para mostrarles la centralidad de Jesús. Y para mostrarle que de verdad se debe arrepentir, podemos mostrarle versículos como Hechos 17:30 o Lucas 13:3. Quizás la persona piense que es lo mismo que él creía, pero hay mucha diferencia. Por esto, creo que es de vital importancia cerrar la conversación con una invitación a tu iglesia, donde pueda escuchar más acerca de Cristo. Recordemos que aunque la persona no muestre ningún cambio, dependemos de Dios en esto. Él es el que convierte a las personas con el poder de su palabra, y si es su voluntad, esa persona eventualmente mostrará signos genuinos de arrepentimiento. Y si no es su voluntad, debemos descansar y confiar en su soberanía. Para cerrar con una aclaración, esto aplica a personas que de verdad siguen la religión católica,
Muchas personas hoy en día se autodenominan católicos, pero la realidad es que son más ateos que católicos y viven su vida así. Para esas personas aplica más bien lo que veremos en el siguiente podcast, sobre evangelismo a ateos. Hasta aquí nuestro podcast de hoy. Seguinos en Facebook, Instagram, YouTube y Spotify. En todas nos encontrás como Un Cristiano Reformado. También seguinos en uncristianoreformado.blogspot.com para leer el resto de nuestros blogs. Nos vemos en la siguiente ocasión.